Curso Elaboración de inventarios de emisiones de gases compuestos de efecto invernadero del sector residuos. Glosario. Definiciones. Aerobio. El oxígeno se utiliza para la descomposición de la materia orgánica por la acción de los microorganismos. En la descomposición aeróbica se obtienen nitrato, sulfato y CO2, de acuerdo a Cervantes 2007. Aguas residuales. Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos públicos urbano, doméstico, industrial, comercial, de servicios agrícola, pecuario, de las plantas de tratamiento y en general de cualquier otro uso, así como la mezcla de ellas. Anaerobio. No se utiliza oxígeno para la descomposición de la materia orgánica por la acción de los microorganismos y la descomposición anaerobia arroja productos como amoníaco, sulfuro, humus y biogás, compuesto principalmente por CO2 y CH4. Biológico. Denominación que corresponde a una clasificación muy general de los tratamientos de agua, pues incluye a todos aquellos en los que la depuración del agua se basa en la intervención de microorganismos, característica que los distingue de aquellos de carácter físico como el pretratamiento y tratamiento primario y de los de carácter químico y físico-químico. Semarnat 2019. Biosólidos. Todos los que han sido son lodos que han sido sometidos y procesos de estabilización y que por su contenido de materia orgánica, nutrientes y características adquiridas después de su estabilización pueden ser susceptibles de aprovechamiento. NOM 004 Semarnat 2002. Cambio climático. Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana de que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. IPCC 2018. Carbono negro. Especie de carbono definida operacionalmente con base en la medida de absorción de luz y reactividad química y o estabilidad térmica. El carbono negro está formado en su mayoría por la combustión incompleta de combustibles fósiles, biocombustibles o biomasa. Es el componente más fuerte de absorción de luz del material particulado y tiene un efecto de calentamiento por absorción de calor en la atmósfera y la reducción del albedo cuando se deposita en el hielo o la nieve. Está compuesto por hollín, carbón vegetal y o posible materia orgánica refractaria capaz de absorber luz. Permanece en la atmósfera solo por días o semanas. Se refiere en ocasiones al hollín o humo negro. Cédula de operación anual. Instrumento de reporte y recopilación de información de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y residuos peligrosos, empleado para la actualización de la base de datos del registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Reglamento de la LPGIR. Compilador. Persona, institución, agencia, etc., encargada de recopilar los datos y desarrollar un IEGCL. Composta. Producto orgánico estable, inocuo, libre de sustancias fitotóxicas, derivado determinado del proceso de biodegradación de los residuos orgánicos en el que su grado de madurez no se reconoce su origen, puesto que sus componentes se han degradado en partículas finas. NMX-AA-180-SCFI-2018. Esta es una norma. Compostaje es el proceso de mineralización y transformación de la materia orgánica por microorganismos aerobios. Como resultado de este proceso se genera mayoritariamente, además de la composta, dióxido de carbono y vapor de agua. El proceso considera 4 etapas: la primera mesofílica, la segunda termofílica, la tercera de enfriamiento y la cuarta de maduración. Esta es la norma igual 180-SCFI-2018.
Dato de actividad. Es el parámetro que define el grado o nivel de la actividad generadora de las emisiones de GI. Por ejemplo, cantidad de gas natural utilizado en la calefacción, kilowatts de gas natural. El factor de emisión, FE, supone la cantidad de GI emitidos por cada unidad de parámetro. Dato de actividad. Demanda bioquímica de oxígeno. El valor de BO indica la cantidad de oxígeno de las bacterias y otros seres vivos minúsculos consumen durante 5 días a una temperatura de 20 grados en una muestra de agua para la degradación aeróbica de las sustancias contenidas en el agua. El valor de BO es pues una medida indirecta de la suma de todas las sustancias orgánicas biodegradables del agua. El valor de BO indica la cantidad de oxígeno disuelto, miligramos por litro, que se requiere durante un tiempo determinado para la degradación biológica de las sustancias orgánicas contenidas en el agua residual. Diario Oficial DOF 2020. Demanda química de oxígeno, DQO. La demanda química de oxígeno es un parámetro que mide la cantidad de sustancias susceptibles de ser oxidadas por medios químicos que hay disueltas en una suspensión o una muestra líquida. Se utiliza para medir el grado de contaminación y se expresa en miligramos de oxígeno diatómico por litro. DOF 2020. Digestión aerobia. Es la transformación bioquímica de la materia orgánica y presente en los lodos, que es transformada en gas metano y dióxido de carbono y agua por los microorganismos en ausencia de oxígeno disuelto y combinado. Discos biológicos o biodiscos. Estructuras utilizadas en la depuración de aguas residuales construidas en un medio filtrante generalmente sintético que se coloca alrededor de un eje provisto de discos formando un cilindro mismo que se sumerge parcialmente en un estanque de aguas residuales. La depuración se logra al girar lentamente los cilindros, pasando el agua a través de la biopelícula que en ellos se forma y alternando periodos de contacto con esta al estar sumergida con periodos de aireación. Este proceso se utiliza principalmente para remover la DBO carbonosa y nitrificada. Tiene las eficiencias medias de 85 al 90% de acuerdo a la Semarnat 2019. Dual. Tratamiento secundario de aguas residuales que combina dos procesos del mismo nivel secundario. Estos dos procesos se utilizan en secuencia y se obtiene una mayor remoción de contaminantes. Por ejemplo, al mismo volumen se le puede tratar inicialmente con filtros biológicos y después hacerlo con lodos activados. En sentido estricto, este proceso sigue siendo secundario, aunque remueva más contaminantes que uno secundario normal. De la misma manera que el primario avanzado sigue considerándose un tratamiento primario. Este proceso tiene eficiencias medias de 90 a 95% de acuerdo a la Semarnat 2019. Factor de emisión FE se define como un valor representativo que intenta relacionar la cantidad de contaminantes emitido a la atmósfera con una actividad asociada a la emisión del contaminante. Filtros biológicos o rociadores o percoladores. Estructuras utilizadas en la depuración de aguas residuales construidas de concreto y en cuyo interior se coloca un medio filtrante. Anteriormente rocas, en la actualidad placas sintéticas que semejan un panal a través del cual se rocía el agua residual. De allí el nombre de filtros rociadores, como también se les conoce. El agua se depura al pasar a través de este medio por el contacto de la biopelícula que en él se forman. También son conocidos como filtros percoladores. Los filtros de piedra tienen eficiencias del 65 al 75% y los de plástico de 80 al 90%. Semarnat 2019. Fosa séptica. Tanques o fosas rectangulares o cuadrados impermeabilizados pueden ser prefabricados o construidos con ladrillo, mortero y cemento. Los tanques pueden ser desplantados al nivel de piso, estar semi-enterrados o enterrados completamente. Se alimenta del agua en estas cámaras y se evita la introducción de oxígeno
del aire a la unidad. En el tanque los sólidos suspendidos se sedimentan y se digieren anaeróbicamente. En la superficie se acumulan natas y grasas que ayudan a conservar la condición anaeróbica. Su eficiencia es del 50%. Semarnat 2019. Gasificación es un proceso que convierte los materiales orgánicos principalmente en monóxido de carbono, hidrógeno y dióxido de carbono a temperaturas superiores a 700 grados centígrados con diferentes proporciones de agentes gasificante como vapor, dióxido de carbono, oxígeno y aire. La mezcla de gases resultante se denomina gas de síntesis, sin gas, y se utiliza principalmente como combustible y o materia prima química. Refinamiento del IPCC 2019. Gestión integral de los residuos. Conjunto articulado e interrelacionado de acciones normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, suspensión y evaluación para el manejo de residuos desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región. Gas de efecto invernadero, componente gaseoso de la atmósfera, natural o antropógeno, que absorbe y emite radiación en determinadas longitudes de onda del espectro de radiación terrestre emitida por la superficie de la Tierra, por la propia atmósfera y por las nubes. Esta propiedad ocasiona el efecto invernadero, el vapor de agua H2O, el dióxido de carbono CO2, el óxido nitroso N2O, el metano CH4 y el ozono. Otra vez son los gases de efecto invernadero primarios de la atmósfera terrestre, de acuerdo al IPCC 2018. Humedales, wetland. Conocidos como humedales o pantanos, son sistemas de tratamiento natural del agua en el sentido de que la depuración se logra mediante la vegetación existente. Una variante avanzada de ellos son los filtros microbiológicos de roca y plantas, las cuales son objeto de un diseño que involucra dimensiones, tiempos de detención, inclusión de membranas impermeables tipo de plantas, tule, carrizo, espadaña, entre otras, y separación entre ellas, lo cual permite prever eficiencias de remoción. Son característicos de zonas geográficas con alta disponibilidad de agua. Semarnat 2019. Incineración. Cualquier proceso para reducir el volumen y descomponer o cambiar la composición física, química o biológica de un residuo sólido, líquido o gaseoso mediante oxidación térmica, en lo cual todos los factores de combustión como la temperatura, el tiempo de retención y la turbulencia pueden ser controlados a fin de alcanzar la eficiencia, eficacia y los parámetros ambientales previamente establecidos. En esta definición se incluye la pirólisis, la gasificación y plasma, solo cuando los subproductos combustibles generados en estos procesos sean sometidos a combustión en un ambiente rico en oxígeno. Lepegir. Lagunas aireadas. Son variantes de las lagunas de estabilización donde las reacciones se aceleran con la introducción de aire por medios mecánicos, como en el caso de los lodos activados. La principal función de este proceso es la degradación de la materia orgánica. Su eficiencia varía al 80-90%. Semarnat 2019. Lagunas de estabilización. Estanques naturales o artificiales normalmente construidos en tierra, dependiendo del propósito del tratamiento y del tipo de actividad biológica en ella se realiza. Las lagunas se pueden clasificar en algunas anaeróbicas para remoción de sólidos suspendidos y de materia orgánica concentrada, lagunas facultativas para remoción de materia orgánica y microorganismos patógenos, y lagunas aeróbicas para remoción de procesos de depuración. Se realizan en forma lenta y con eficiencias menores en comparación con los procesos mecanizados. Sus eficiencias medias van de 75 al 85%. Semarnat 2019. Manejo integral. Las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, reciclaje, coprocesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada para adaptarse a las condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de valoración, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social. Lodos. Son sólidos con un contenido variable de humedad provenientes del
desalsolve de los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, de las plantas potabilizadoras y de las plantas de tratamiento de aguas residuales que no han sido sometidos a procesos de estabilización. NOM 004 Semarnat 2002. Lodos activados. Este proceso y sus variantes o modificaciones son las más frecuentes utilizados en grandes instalaciones. El agua residual previamente sedimentada y el lodo de recirculación se alimentan en la entrada de un tanque de aireación, donde son mezclados por medio de difusores o de aireadores mecánicos para propiciar la degradación de la materia. Tienen eficiencia del 85 al 95%. Semarnat 2019. Nivel metodológico: nivel 1 básico, nivel 2 superior y nivel 3 específico. Planes de manejo. Instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la valorización de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos específicos bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, con fundamento en el diagnóstico básico para la gestión integral de residuos diseñado bajo los principios de responsabilidad compartida y manejo integral, que considera el conjunto de acciones, procedimientos y medios viables e involucra a productores, importadores, exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, usuarios de subproductos y grandes generadores de residuos según corresponda, así como a los 3 niveles de gobierno. Lepechir. Plasma. Es un proceso de oxidación parcial de materiales orgánicos que reaccionan en un entorno carente de oxígeno a altas temperaturas. En esta zona de plasma, los materiales orgánicos se descomponen en una gran cantidad de productos gaseosos como dióxidos de carbono, agua, monóxido de carbono, hidrógeno e hidrocarburos ligeros. También se generan pequeñas cantidades de productos sólidos orgánicos, que son escoriales y metales. Esto es de acuerdo al refinamiento del IPCC. El refinamiento IPCC 2019. Pirólisis. Es un proceso que convierte termoquímicamente materiales orgánicos en gas, productos líquidos que contienen principalmente componentes de hidrocarburos y un residuo sólido con alto contenido de carbono. El proceso se realiza a temperaturas elevadas y en ausencia de oxígeno. Refinamiento del IPCC 2019. Potencial de calentamiento global, PSG, o potencial de calentamiento atmosférico, PCA. Un PCA compara el forzamiento radioactivo de una tonelada de un gas de efecto invernadero en un periodo de tiempo dado, ejemplo 100 años, en una tonelada de CO2. Primario avanzado. Tratamiento conocido también como físico-químico, consistente en la adición de químicos, mezclado, floculación y sedimentación. Con este proceso se remueven adicionalmente fosfatos. Este tratamiento tiene eficiencias medias de 55 a 65% de acuerdo a Semarnat 2019. Primario o sedimentario. El objetivo de este tratamiento es separar los sólidos sedimentables y el material flotante, detergentes, grasas y aceites, natas y espumas, entre otros materiales. Para reducir el contenido de sólidos suspendidos se aplica en un tanque circular o rectangular donde se introduce el agua por determinado tiempo para propiciar la separación de los sólidos del líquido. La eficiencia de este sistema es el 30-40% con respecto al DBO. Semarnat 2019. Proveedor: persona, institución, agencia, etc., encargada de proporcionar los datos que alimentan un IEGSI. RAFA o WASP. Siglas de reactor anaeróbico de flujo ascendente. Se trata de un reactor donde la depuración se basa en procesos anaeróbicos y en el que el agua se hace pasar formando un flujo ascendente a través de un manto de lodos. Esta unidad presenta cámaras de decantación y digestión anaeróbica sobrepuestas. La alimentación se hace por el fondo del tanque por medio de tubos, lo que permite el contacto del agua residual con el manto de lodos que se forma previamente. Su eficiencia varía del 55 al 65%. Semarnat 2019. Reactor enzimático. Sistemas de tratamiento aerobio o anaerobio donde la depuración se acelera mediante el empleo de enzimas cultivadas en laboratorios que permiten una mayor degradación de la materia orgánica y la eliminación de contaminantes muy específicos. Semarnat 2019. Relleno sanitario. Obra de infraestructura que involucra métodos y obras de ingeniería para la disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, con el fin de controlar a través de la compactación la estructura adicionales los impactos ambientales. Residuo: cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso de lo que lo generó. Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, LGEPA. Residuo:
Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido. Es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto de esta ley y demás ordenamientos que en ella derivan. Es la ley general, la ley de Lepechir. Residuos de manejo especial, RME. Se generan en cualquier actividad relacionada con la extracción, beneficio, transformación, procesamiento y utilización de materiales para producir bienes y servicios y que no se reúnan características domiciliarias o no posean alguna de las características de peligrosidad en los términos normativos. También incluye los residuos sólidos urbanos generados por un gran generador en una cantidad igual o mayor de 10 toneladas al año y que requiera un manejo específico para su valoración y aprovechamiento de acuerdo a la norma 161 Semarnat 2011. Residuos peligrosos, RS. Todos aquellos residuos en cualquier estado físico que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas representan un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente. LEGEPA. Residuos peligrosos son aquellos que poseen alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfiera a otro sitio. Lepechir. Residuos sólidos urbanos. Los generadores de la casa-habitación que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen sin sus envases, embalajes o empaques, los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que generen residuos con características domiciliarias y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos. LEPEGIR. Residuos peligrosos biológico-infecciosos son aquellos materiales generados durante los servicios de atención médica que contengan agentes biológico-infecciosos y que pueden generar efectos nocivos a la salud y al ambiente. Esto es la NOM 087 ECOL-SSA 1-2002. Sitio controlado. Sitio inadecuado de disposición final que cumple con las especificaciones de un relleno sanitario en la que se refiere a obras de infraestructura y operación, pero no cumple con las especificaciones de impermeabilización. Sitio no controlado. Sitio inadecuado de disposición final que no cumple con los requisitos establecidos en esta norma. Sitio de disposición final, lugar donde se depositan los residuos sólidos urbanos y de manera especial en forma definitiva. Tanque IMHOFF. Estructura de concreto reforzado con dos compartimentos, uno arriba de otro, en los que respectivamente se remueven los sólidos sedimentales y se dirigen anaeróbicamente los contaminantes. Los gases que se forman durante la digestión son evacuados por ventanillas o tubos de ventilación. Tienen eficiencias del 50 al 60% de acuerdo a la Semarnat 2019. Tratamiento. Procedimientos físicos, químicos, biológicos o térmicos mediante los cuales se cambian las características de los residuos y se reduce su volumen o peligrosidad. Terciario. Tratamiento avanzado aplicado para la remoción de uno o varios contaminantes, en particular después de que se han aplicado previamente el pretratamiento y los tratamientos primarios y secundarios. Su necesidad surge de requerimientos más estrictos para las descargas o el reuso de las aguas residuales. Entre los principales tratamientos de este tipo se citan ultrafiltración, microcribas, nutrificación biológica, nutrificación, desnitrificación, cloración al punto de quiebre, intercambio iónico, ósmosis inversa, electrodiálisis, absorción con carbón, lodos activos con adición de carbón activado en polvo, oxidación química, precipitación química y volatización. Semarnat 2019. Zanjas de oxidación. Tipo particular de reactor con forma de canales en el que el proceso de depuración del agua ocurre mediante lodos activados. Los canales forman anillos u óvalos y la aireación se proporciona en algunos puntos a lo largo del reactor en el que el agua circula a una velocidad de 0.25 a 0.35 metros por segundo. Las aguas residuales pretratadas se alimentan en las zanjas, se airean y se circulan en los canales. Estas unidades tienen tiempos de retención prolongados, generalmente de 20 a 24 horas. Su eficiencia varía del 90 al 95% de acuerdo a la Semarnat 2019. Acrónimos, siglas y fórmulas.
AC, aseguramiento de la calidad. CC, control de calidad. CH4, metano. CMNUCC, Convención Marco de las Naciones Unidas del Cambio Climático. CN, carbono negro. CO, monóxido de carbono. CO2, dióxido de carbono. COBDM, compuestos orgánicos volátiles diferentes del metano. DA, datos de actividad. E, emisión. FDP, función de densidad de probabilidad. FE, factor de emisión. FIRSU, fracción inorgánica de los residuos sólidos urbanos. FORSU, fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. GI, gases de efecto invernadero. CI, CEI, gases y compuestos de efecto invernadero. H2O, vapor de agua. H2SO4, ácido sulfúrico. HFC, hidrofluorocarbonos. HNO3, ácido nítrico. IEGYCII, inventarios de emisiones y gases compuestos de efecto invernadero. IPCC, panel intergubernamental sobre cambio climático. Ley GCC, Ley General de Cambio Climático. Ley GEPA, Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. LPGIR, Ley General de la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. FCM, factor de corrección de metano. N2O, óxido nitroso. NH3, amoníaco. NOx, óxidos de nitrógeno. O3, ozono. PSG, potencial de calentamiento global. PFC, perfluorocarbonos. RP, residuos peligrosos. RPBI, residuos peligrosos biológico-infecciosos. RPI, residuos peligrosos industriales. RSU, residuos sólidos urbanos. RSU, residuos sólidos urbanos. SDF, sitios de disposición final. SF6, hexafluoruoto de azufre. SO2, dióxido de azufre. TCO2, toneladas de dióxido de carbono equivalente. UDA, incertidumbre de los datos de actividad. UE, incertidumbre de las emisiones del GI a evaluar. UFE, incertidumbre del factor de emisión. UGEI, incertidumbre del GI a evaluar. UIEGI, incertidumbre total del IGI. Unidades de medida: kg, kilogramo. L, litros. T, toneladas. kWh, kilowatts hora. km, kilómetros. Otros. Clave de notación: NE, definición no estimada. Explicación: emisiones y absorciones que ocurren pero que no fueron estimadas o declaradas. IE, incluida en otro lugar. Las emisiones y absorciones de categoría que se han estimado o incluido en el inventario pero que se reportan dentro de otra categoría. Nota: debes indicar la categoría en las que han incluido estas emisiones y absorciones. Y C, información confidencial. Las emisiones y absorciones se agregan e incluyen en otra sección del inventario, ya que declaradas a un nivel degradado pueden conducir o revelar información confidencial. NA, no aplicable. La actividad se lleva a cabo pero no se deriva en emisiones. NO, no ocurre. Actividad o proceso que no existe dentro del área geográfica que se está evaluando.